Bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, que es la presentación del libro Desafíos clínicos en la niñez y en la adolescencia. Bueno, la adolescencia se plantea como un fenómeno complejo. Si bien clásicamente es definido a partir de su lógica cultural, en donde el adolescente lentamente asume su responsabilidad psíquica, la doctora de la Cerda comenta con gran acierto que la visión externa de la adolescencia es tan solo el más superficial ápice de lo complejo, del complejo entramado de cambios internos que el adolescente enfrenta en su estado psíquico. La naturaleza misma del adolescente es, en palabras de Aber Asturi y de Mauricio Nobel Freud, un oxímoron sindrómica y normal a la vez. Pensando así, al clínico la adolescencia misma le es desafiante. ¿En dónde y a partir de qué términos, cuando este momento del desarrollo ha devenido patológico? Dejamos estas incógnitas a la doctora Delia de la Cerda. Su libro titulado Desafíos clínicos en la niñez y adolescencia nos brindará reflexiones interesantísimas en torno a estas y otras interrogantes. La doctora de la Cerda es psicoanalista vitalicia y didáctica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, es secretaria del Instituto de Psicoanálisis Ramón Parres, coordinadora del curso Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de APM, es docente de los programas académicos del Centro de Estudios de Posgrado de APM, es doctora en investigación en psicología por la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora de la Cerda. Adelante, por favor. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En esta ocasión voy a hablarles de un libro que editamos el año pasado y fue el producto de un ejercicio de terminación de la formación de psicoanalistas de niños y adolescentes de algunos de los que escriben en este libro. Me voy a permitir leerles el índice para que ustedes se formen una idea de la temática del mismo. Miren, el primer capítulo se llama Jugar para Crecer, que elaboró la doctora Rocío Arocha Romero. El capítulo 2 es El juego y el jugar en la semántica winnicottiana, que elaboró Uriel García Varela. Todos ellos eran candidatos avanzados del Instituto de Psicoanálisis Ramón Parres de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. También en el capítulo tercero, Alfredo Estrada Ciccinelli escribe la importancia de la agresividad para el desarrollo infantil. En el 4, la doctora Ruth Axelrod Praes, que era directora del instituto en ese momento, escribe sobre reflexiones de la técnica psicoanalítica en adolescentes, presentando una modalidad del binomio madre-hija. El capítulo 5 es El juego y la música, un espacio de libertad. Adriana Villarreal Gómez Gordillo aplica sus conocimientos psicoanalíticos en un espacio de las mujeres que están privadas de su libertad por diferentes motivos, delitos, ¿no? Pero que tienen a sus niños en las mismas celdas donde ellas viven. Entonces, ella implementó un programa de juego y música para el desarrollo de la creatividad de los niños que no conocen la vida fuera de la prisión, y con ello logró un mejor maternaje de las madres. Bueno, el capítulo 6 se llama La sobreindulgencia como patrón de crianza en una nueva negligencia. Este también es uno de los temas que nos preocupan porque, como ustedes pueden observar, se habían venido viendo en la clínica diferentes trastornos y alteraciones que no aparecen o no aparecían en las escalas de clasificación, en los manuales de clasificación diagnóstica. De tal manera que esta fue la idea de apuntar hacia nuevos retos en la clínica de los psicoanalistas de niños y adolescentes. El capítulo 7 lo escribí yo, sobre la adolescencia, la depresión y el embarazo.
estos tres factores que se juegan de manera muy compleja en la adolescencia, junto con la crisis adolescente, ¿no? Y qué determina si la depresión determina el embarazo o el embarazo determina caer en una depresión, más allá de la depresión que de por sí vive el adolescente. Y posteriormente el análisis de las repercusiones que tiene esto en la vida de estas chicas. El último capítulo lo escribe Salvador Cisneros Arrioja y el doctor escribe sobre trastornos adaptativos en adolescentes por dificultades en el proceso de individuación. Como ustedes pueden ver, no son temas que aparecen consignados, digamos, en los manuales de diagnóstico, trátese del DSM-5 o del ICD-10 u 11. Y esta era la idea, escribir sobre estas alteraciones que estamos viendo en los chicos. Y fíjense que estamos a un año de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? En el año fue mayo del 2019 cuando aparece este pequeño volumen. Y entonces pensamos en que era importante consignar estas observaciones que hemos hecho los psicoanalistas de niños, obviamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, la idea de que los cambios rápidos, y les voy a compartir un PowerPoint. Déjenme ver si puedo abrirlo. Ahí está. ¿No? Los cambios rápidos en el mundo que han impactado a los adolescentes y a los niños, a sus padres y a aquellos que los cuidan y los educan. Fíjense, no solamente por los cambios rápidos de la cultura y de una cultura que se caracteriza ahora por la satisfacción inmediata, por la poca espera, una intolerancia a la espera y a la frustración, ¿no? Sino que ahora complicada con la pandemia, ¿no? En este momento estamos observando fenómenos muy claros de que la convivencia anterior era muy pertinente porque no había convivencia, ¿no? Prácticamente los sábados o los domingos y un rato, y ahora era todo el día, es todo el día con toda la familia. Entonces está habiendo muchos problemas con los adolescentes porque son los que menos están tolerando el encierro, ¿no? La restricción de la vida social, y desde luego la queja de los adolescentes es que no ven a sus amigos, que no pueden estar en grupo, que no pueden platicar abiertamente y secretamente con ellos, ¿no? Entonces, son los que están sufriendo de una manera particular. Los niños, bueno, se pueden distraer jugando, etcétera, pero de todas maneras, como que las parejas están sufriendo no solamente el encerramiento, sino también el tener que lidiar con todas estas cargas extras de tener que lidiar todo el día con los niños, ¿no? Y ahorita ya están de vacaciones, pero en el periodo que tocó las clases a distancia era tremendo, ¿no? Tener que atender el trabajo en la casa de home office y luego tener que atender las tareas de los niños, las clases, ¿no? Las tareas y también los quehaceres de la casa. Entonces, por supuesto que esto se ha complejizado muchísimo más y, por supuesto, tanto la Asociación Psicoanalítica Internacional implementó webinars, muchos webinars en donde se compartieron estrategias para tratar a los niños a distancia que evidentemente, mientras más pequeños es menos recomendable el uso de las pantallas para trabajar con los niños, puesto que el niño se pone a jugar y de pronto desaparece de la pantalla y uno no lo puede ver, ¿no? Pero también la capacidad de comprensión de que del otro lado de la pantalla está su terapeuta, que solía ver personalmente y que ahora lo tiene que ver en un solo plano, ¿no? En una sola dimensión. Entonces,
como les decía, por todas estas razones se hace necesario que creemos, que logremos fabricar, digamos, un nuevo lenguaje para describir el desarrollo de los chicos, ¿no? Para establecer una diferencia entre lo normal y lo patológico en ese desarrollo y para diseñar estrategias apropiadas para la intervención psicoterapéutica. Entonces, fíjense, estamos hablando de algo que es tremendamente difícil, porque si bien es cierto que tenemos manuales en donde está estadísticamente establecido el diagnóstico, porque la mayoría de las veces ocurren tales y cuales síntomas, como es el DSM-5 o el ICD-11, no cabe duda que en un momento dado el criterio del clínico es el que tiene que determinar en última instancia qué es lo que está mal en ese chico o en ese niño. Y entonces poner sobre todas estas guías, que solamente son eso, guías, ¿no? Para poder clasificar de alguna manera los síntomas que presenta un paciente, poner sobre de eso nuestro criterio clínico por lo que afecta a la familia, lo que afecta al mismo paciente y por lo que afecta a su estatus social, ¿no? Esas tres esferas que después vamos a hablar de ellas, lo intrapersonal, lo interpersonal y lo suprapersonal. Bueno, en este volumen abordamos las posturas teóricas que más se ajustan a las diferentes problemáticas, ¿no? Desde luego, desde una perspectiva psicoanalítica, no cabe duda, ¿no? Pero que el clínico, el profesional debe encarar, ¿no? Frente a niños y adolescentes conflictuados por detención, por interferencia o desvío en el desarrollo. Y fíjense que no me cansaré de hacer énfasis, como lo hago con mis alumnos en las maestrías de psicoterapia general o de psicoterapia de niños y adolescentes y en el Instituto de Psicoanalistas de Niños y Adolescentes, en la utilidad y la necesidad de hacer un diagnóstico presuntivo, sobre todo un diagnóstico psicodinámico, porque eso es, como les digo, una guía para planear una intervención y ver la propiedad y la oportunidad, ¿verdad?, de que el psicoanálisis sea apropiado para ese paciente o que requiere mejor una psicoterapia de algún tipo especial, o como veremos también la posibilidad de incluir a los padres en el tratamiento de los niños y los adolescentes. Entonces abordamos en este pequeño libro los temas como el juego, el jugar, así como la relación con la agresión en la cura del trauma. Actualmente, como les digo, tenemos que trabajar vía remota por necesidad, pero no es lo ideal, ¿no? El trato personal, el trato presencial con el paciente es definitivamente diferente y mucho más cercano que trabajar a través de una pantalla. Entonces, sobre todo cuando los niños son cada vez más pequeños, porque, por ejemplo, yo trabajo o he trabajado con niños de 3 y 4 años, 5, 6 y más, ¿no? Pero contra más pequeños, pues es más difícil porque el concepto que tienen de las pantallas, ¿verdad? Es otro que el que puede tener un niño de 12 o 13 años. Entonces, bueno, en el texto se trata el embarazo adolescente, lo tratamos varios autores desde diferentes perspectivas, como una de las experiencias potencialmente traumáticas en esta etapa de la vida. Aquí vamos. Entonces, pudimos correlacionar el embarazo adolescente con depresión, por ejemplo, con otros trastornos de la personalidad y probablemente como el resultado de un conjunto de patologías para la adolescente, para quien vive con ella, ¿no? La gente que la rodea, y para la generación siguiente. Es decir,
hay estudios ya muy precisos sobre las repercusiones que tiene el embarazo y parto adolescente. Ahorita hablamos de que el riesgo para la niña entre los 10 y los 11 años, 12, 13, es altísimo de muerte, ¿no? La mayor morbilidad de madres pequeñas son entre esas edades y menores de 18 en general, ¿no? Comparativamente con mujeres de más de 18 y alrededor de 30 y pico, la mortalidad es muy baja, mientras que en las edades tempranas es elevadísima, no solamente de la madre, muerte de la madre, sino también del producto. Entonces, les digo, se asocia el embarazo adolescente con depresión previa o durante, y les digo, más allá de la depresión que puede presentar, digamos, normalmente la adolescencia en este periodo de la adolescencia. Y también la relación materno-infantil se puede ver afectada justamente por probablemente el poco apoyo que pueda recibir esta joven adolescente de la familia nuclear o incluso de la familia extensa. Los problemas a los que se enfrenta la niña, la adolescente o la niña embarazada es terrible, ¿no? Porque son terribles los problemas porque, en primer lugar, las corren de la escuela. Hay escuelas que no toleran que las niñas vayan embarazadas y no importa que sean oficiales, ¿eh? No necesitan ser escuelas privadas. También las escuelas oficiales tienen poca tolerancia a esta situación. Y las cifras de incidencia del embarazo adolescente son abrumadoras, ¿no? México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Bueno, nada más en el continente americano, porque está por debajo de lo que ocurre en África o en el sureste asiático, ¿no? Entonces, como les decía, no se sabe precisamente, aunque se han hecho estudios muy controlados, de si la depresión precede al embarazo adolescente o si es producto del embarazo como consecuencia, ¿no? Y luego la incidencia de la depresión posparto, que incide directamente sobre el recién nacido. Entonces, como ustedes pueden observar, las problemáticas del embarazo adolescente, que tratamos varios de los autores de estos capítulos, es sumamente compleja y también incluye la vida familiar y la vida social, ¿no? Entonces, nos preocupa establecer claramente la diferencia entre trastornos adaptativos y estresores de la adolescencia y las problemáticas de raíces más profundas y más antiguas. Digo, esto es especialmente importante, pero se debe saber, ¿no? ¿Qué es lo esperado? Conocer perfectamente los autores que han hablado sobre desarrollo normal para poder tener un parámetro de comparación cuando tenemos un adolescente enfrente, que es un potencial paciente, y poder decir esto es lo esperado, ¿no? Dentro de los límites de normalidad, ¿no? Que no son rígidos, no son estables, ¿verdad? Se pueden mover un poquito en el tiempo. Puede parecer más tempranamente en la edad del adolescente o un poco después, pero finalmente tendrán que aparecer estas características que forman el complejo proceso de desarrollo adolescente, ¿verdad? Para después poder establecer un diagnóstico diferencial. Doctora, ¿puede proyectar su diapositiva, por favor? Aplastarle el botoncito de proyectar. Que está en la parte de abajo. Más abajo, ahí. Gracias, doctora. Listo. Gracias, doctora. Pero no aparecen las...
No aparecen todas las diapositivas. No sé por qué. ¿No aparecen, doctora? No. Yo aquí la veo, la temática del libro. Dele Enter, por Sí. favor. ¿En qué? Enter, dele Enter. ¿En dónde le doy Enter? Ahí, ¿Aquí dónde está? aplástele avanzar. Winnicott, abordaje, conclusión. No, es que acá faltan, aquí, ahí está. No sé por qué se puso así, pero así Ok, está. ok. Gracias, doctora. Disculpe. Estos son los temas del libro, los diferentes capítulos de los que ya les estaba yo platicando. Y entonces les decía que estas problemáticas se están presentando con mayor frecuencia y nos plantean esta necesidad de desarrollar nuevas estrategias de abordaje psicoterapéutico. Y fíjense que justamente ahora con la pandemia, esto del uso del Internet, pues se volvió una necesidad, como que antes, antes de la pandemia, decir que trabajábamos a distancia era como pecado mortal, ¿no? Es decir, pues yo veo un paciente por internet porque pues no vive en la Ciudad de México, vive, pues no sé, en Cuernavaca, en Toluca, en Querétaro, ¿no? No, pero ¿cómo? Eso no es analítico. Bueno, no, pero es una necesidad y entonces, no, era terriblemente castigado. Y ahora pues sí se permitió porque ahora es una necesidad y no hay de otra, así directamente, ¿no? Obviamente, como les digo, no es lo ideal, pero pues es lo que hay, ¿no? Y entonces el tratamiento psicoterapéutico del adolescente implica, más aún actualmente, ¿no? Como les digo, el abordaje conjunto de los padres, por lo que les estaba explicando anteriormente, ¿no? Con un diseño flexible de las sesiones, quién asistirá, a cuál asistirá uno, a cuál asistirá el otro, o todos juntos, ¿no? O el uso de la tecnología al servicio del tratamiento, porque a los adolescentes fundamentalmente, ¿no? Son expertos en el manejo de los gadgets, ¿no? Y entonces ellos muy fácilmente pueden conectarse por Zoom, por Skype, por WhatsApp, por Instagram, por Face Live, ¿no? Entonces hay muchas alternativas y no hay escapatoria para decir es que no pude conectarme a menos que no haya internet, ¿no? Entonces, este uso de la tecnología al servicio del tratamiento, ¿no? Está bajo el entendimiento del marco de referencia, que es la psicodinamia psicoanalítica, ¿no? Que toma en cuenta cada momento. Y fíjense que esto me hace pensar en que es importante, como lo han descrito muy exhaustivamente los autores que les digo, dos doctores norteamericanos, eh, los doctores Novick, que han escrito mucho sobre el trabajo de los adolescentes al mismo tiempo que trabajan con los padres. Les voy a explicar un poquito cómo es esto, porque de repente puede decir, bueno, pues eso no es psicoanálisis. Y efectivamente no es psicoanálisis, pero se necesita ser psicoanalista para entender. El trabajo de la inclusión de los padres es con el objeto de que los papás entiendan qué es lo que le pasa al joven adolescente. Puede ser un chico de 13, 14, 15, 18, 21, 22 años. Y es importante que lo entiendan porque de otra manera dejan al joven o a la joven como si el problema únicamente fuera de ellos, ¿no? Y es importante que ellos puedan comprender que a lo mejor hay alguna parte de su sí mismo
que está interviniendo en la problemática del hijo o la hija. Esto tiene que ver directamente con la transmisión transgeneracional o intergeneracional de los traumas no resueltos de los padres o de los abuelos. Estas herencias malditas que se transmiten de generación en generación y que de alguna manera cuando el paciente hace síntomas es un grito de ayuda. Es ayúdenme porque yo con esto no puedo, porque esto no es mío y tengo que resolverlo yo, para que pare la transmisión en las generaciones. Entonces, les quiero leer algo que escribió el doctor Eduardo Dalali Castillo, que fue mi profesor, mi maestro durante muchos años. Él fue quien, con otros colegas psiquiatras, trajeron la psiquiatría infantil a México y la pusieron en la currícula de las maestrías y especialidades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se empezaron a graduar los primeros psiquiatras infantiles de la Ciudad de México y de muchas ciudades que vinieron a formarse acá. Entonces, como ustedes pueden pensar, este trabajo del doctor Eduardo Dalal, del doctor Manuel Isaías López y de muchos otros, fue pionero en la psiquiatría infantil y posteriormente en el psicoanálisis infantil en México. Ellos fueron los primeros que hicieron que la internacional, la IPA, la International Psychoanalytic Association, reconociera al grupo de psicoanalistas infantiles mexicanos. Entonces, él dice que la adolescencia es un proceso interno complejo que comienza como etapa de cambios rápidos, que va adquiriendo contenidos complicados a la par que adquiere variabilidad al construirse en una vigorosa fuente de cambios, de modas en el vestir, en prioridades, en la música y en distintas instancias de psicopatología. Esto es, un conglomerado cambiante de fenómenos clínicos observables en el aparato psíquico. Cierro la cita. Por lo que seguir estas etapas de desarrollo cambiante nos exige la construcción de un lenguaje que nos permita considerarlas, evaluarlas y clasificarlas clínicamente como normales o desviadas, que a su vez nos permita diseñar cuidadosamente un esquema para intervenir terapéuticamente. El funcionamiento interno del adolescente presenta ciertas condiciones que deberán ser evaluadas dada la complejidad del proceso de desarrollo. Creo que ninguna otra etapa del desarrollo del individuo es tan compleja como la adolescencia. El adolescente tiene que tramitar y tiene que resolver quién es, a qué se va a dedicar, qué es lo que va a querer para sí mismo, cómo se va a diferenciar y a separar de los padres, cómo va a aceptar su sexualidad, cómo la va a ejercer, cómo va a tramitar la culpa que todos estos procesos de alguna manera le producen. En fin, toda esta maraña de situaciones que tiene que vivir el adolescente desde que empieza su pubertad hasta que tiene que finalizar su etapa adolescente y convertirse en adulto joven. Entonces, diseñar cuidadosamente un esquema para intervenir terapéuticamente nos exige el conocimiento exhaustivo y minucioso del desarrollo normal. El funcionamiento interno del adolescente presenta ciertas condiciones que deben ser evaluadas dada la complejidad del proceso. A lo largo del tratamiento nos vamos dando cuenta y vamos entendiendo esos procesos internos que deberían ser benéficos para el proceso de desarrollo en condiciones normales o por el contrario se convertirán en un obstáculo. En este volumen, en este pequeño volumen, realizamos un viaje clínico desde lo intrapersonal a lo interpersonal y por último a lo suprapersonal, en el que transitamos por las 3 dimensiones a cada momento. Entonces debemos movernos como un psicoterapeuta psicoanalítico entre lo interno inconsciente, lo interpersonal
y lo suprapersonal, cultural y social. De no hacerlo así, estaríamos dejando fuera aspectos muy relevantes en el contexto del desarrollo adolescente e infantil. Del entendimiento de estas características clínicas particulares de cada paciente, estaremos en posibilidad de diseñar las intervenciones necesarias en beneficio del paciente, procurando que los padres entiendan lo que les sucede a su hijo y que participen en el proceso terapéutico trabajando sobre sus propios conflictos y que asuman el papel correspondiente. Fíjense, esto me trae a la mente algo que frecuentemente decimos, pero no lo tomamos con la seriedad que deberíamos. Muchos papás dicen en la consulta, es que yo quiero ser amigo de mi hijo, o las mamás, ¿no? Yo quiero ser amiga de mi hijo o de mi hija. Y resulta de que los padres no están, o no deberían estar diseñados, ¿no?, para ser amigos. Los amigos los escogen los adolescentes, y saben ustedes que los amigos son como los hermanos que uno elige, ¿no? Porque los papás deben de cumplir con una serie de tareas que requieren del ejercicio de la autoridad, que no del autoritarismo, que requieren de un ejercicio de la autoridad con amor, ¿no? Soportando la culpa y soportando el desprecio y el odio que el hijo puede devolver a los padres cuando se manejan de una manera firme, pero clara. Entonces, esto es muy difícil a veces que los papás lo entiendan. Yo no quiero que mi hijo me odie, me dicen algunos, pero pues es que uno tiene que tolerar el odio de los hijos para poder educarlos. Fíjense que hay un autor francés que se llama Carré. Él escribe sobre la autoridad y dice que los jóvenes o los niños que crecen sin una autoridad clara y firme por parte de sus padres son esos jóvenes que se llenan de odio porque nadie los ha guiado ni los ha cuidado en ese devenir de sus impulsos tanto eróticos como agresivos. Entonces, esta idea de que el padre tiene que tolerar el odio del hijo para poder educarlo, tiene una doble entrada, ¿verdad? Por un lado, el hijo lo odia, pero por el otro lado le agradece que lo controle y que lo ayude a controlar sus pulsiones. Entonces, cuando los padres entienden cuáles son sus problemáticas y sus traumas no resueltos o sus conflictos no resueltos, no superados, pueden entender que eso es una cosa que les toca a ellos y que no es de los hijos. Entonces, cada quien resuelve su propia problemática sin cargar con la de enfrente. De esa manera ayudamos a los padres a sentirse mejor con ellos mismos y a crear, junto con los hijos, una relación amorosa y respetuosa en la que los padres ayuden a sus hijos a crecer. Podemos hablar aquí de las herencias transgeneracionales en las que se transmiten traumas y conflictos no resueltos entre generaciones. De generaciones atrás, a veces no solamente de los padres, sino de los abuelos o incluso de los bisabuelos. Fíjense que heredan estos chicos, ¿verdad?, con la consigna de que son ellos los que tienen que resolver estos problemas, ¿verdad? Entonces, si los padres asumen su responsabilidad en cuanto a estos traumas que están pasando como estafeta a los hijos, probablemente el futuro de los hijos sea diferente al que tuvieron estos padres cuando eran adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Bueno, quiero dejar aquí esta conversación, este monólogo, ¿no?, esta presentación, para dar paso a preguntas y comentarios de parte de ustedes. Muchas gracias.
Doctora, no sé si pueda visualizar por ahí los mensajes que nos han llegado al chat. Sí. Sí, Jessica Costilla dice, muchas gracias por todo este maravilloso aporte que nos brindan. Rosa Marta Morales dice, las diapositivas no avanzan. Soledad Pedrosa, ¿en dónde puedo conseguir los libros? Ayer mencionaba el doctor Nobel Freud que al parecer algunos padres estaban rechazando su función paterna al ser permisivos. Así es. ¿Esas son todas las que hay? No. A ver. María Teresa Canalizo. Muchas gracias por su muy interesante donde se pueden encontrar los libros. Mire, yo tengo algunos, pero me parece que estaban vendiéndose en algunas librerías. No sé si en la del sótano o en Gandhi. No estoy muy muy enterada en dónde se vende. Miren, es este. Es editorial ETM, Editorial de Textos Mexicanos. Parece que sí son todas, doctora. Sí. Dice Antonia Iglesias, ¿por qué considera usted que los padres parecieran mostrar temor de poner límites a sus hijos? Bueno, André Carré habla al respecto de que les digo, si los niños no son controlados en términos de su agresividad, en términos de ponerle límites, de guiarlos con firmeza pero con amor, ¿no? El niño lo que acumula es mucho resentimiento respecto de estos padres negligentes, porque eso es una negligencia parental. Ahora, ¿por qué tienen los padres miedo? Miren, una razón importante es que los padres temen perder el amor de los hijos. Si les ponen límites, si los castigan, si les niegan algo que a lo mejor sí están en posibilidades de darles, pero por principio el niño tiene que obedecer y tiene que soportar la frustración. Y eso es algo que no están enseñando los padres actualmente. Muchos niños son buleadores de otros niños en las escuelas porque los padres no les ponen límites, porque no les ponen freno a su agresión y al maltrato hacia el que está enfrente, ¿no? Entonces, de repente las escuelas tampoco lo hacen. Y esto se hace crear monstruos, en realidad, permitir que esta monstruosidad se dé sin ningún freno. Es que, a ver, permíteme tantito porque ya no leí el principio. No se preocupe, le doy lectura, doctora, si gusta. Marlon Flores. Es de Iván Chap, antes. Dice, ¿considera usted que el contexto cultural de México no permite una adecuada educación sexual? Miren, respecto a eso, en el artículo que yo escribí sobre el embarazo adolescente, lo que se ha observado es que no importa que le den a los niños en quinto y sexto de primaria educación sexual, lo aprenden así, literal, ¿no? Porque finalmente todavía no tienen el registro corporal de sus órganos sexuales externos primeramente y luego internos. Y por internos hablo de, por ejemplo, la niña que tiene el conocimiento de que tiene un útero a partir del dolor que le provoca la menstruación. Si la menarca marca el inicio de esa conciencia de un órgano interno que está ahí, que no lo vemos, pero lo sentimos. Los niños tienen otro proceso de conciencia de sus órganos a través de procesos que son naturales, ¿no? Como la polución nocturna, como erecciones que no están provocadas por una excitación sexual, digamos,
de ver pornografía o algo así, sino que son espontáneas. Y entonces el niño empieza a entenderse a partir de estos fenómenos, ¿no? Entonces, educar a un niño y decirle, si el miembro masculino, el pene, se introduce en la vagina femenina y entonces hay eyaculación, probablemente puede haber un embarazo. La niña no entiende de qué están hablando. ¿Qué es eso? Bueno, puede ser que haya visto en algún momento en la escuela inclusive el pene de alguno de sus compañeros, pero eso no quiere decir que entienda qué significa esto de la penetración, qué significa esto de la eyaculación. De repente, y es lo que sucede la mayor parte de las veces en que la niña queda embarazada, es que se produce por el efecto de las hormonas y de toda la erotización que eso produce, que tengan un encuentro casual, no planeado, tienen una relación sexual y la niña queda embarazada en una sola vez. De tal forma que no supo ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, ¿no? Pensó que eso no le iba a pasar a ella. Esto es lo que generalmente piensan las adolescentes. Eso no me va a pasar a mí, yo no me voy a embarazar, no digo, ¿no? En la primera falta de menstruación empiezan a angustiarse. Segundo mes, tercer mes, la niña resulta que está embarazada, no quiere decirle a los padres, se aguanta todos los 9 meses y cuando viene el parto, ay, pues fíjate que voy a tener un bebé. Porque muchas veces las madres también niegan el embarazo de las hijas de una manera neurótica, ¿no? No está engordando, pero no es que esté embarazada, ¿no? Entonces, les digo, son muchos los conflictos a los que se someten las adolescentes y las familias de las adolescentes embarazadas, que después va a repercutir en ese trato y esa educación y esa aceptación y filiación y afiliación de ese bebé a esa familia. ¿Por qué? Porque generalmente, pues el papá es otro adolescente de la misma edad propiamente, ¿no? Entonces los padres del niño van a decir, no, mi hijo no va a casarse con esa niña, la cultura dice, es una facilita, es una cualquiera, etcétera, etcétera, y mi hijo no se va a casar con ella, ¿no? Cuando hay algún razonamiento de los padres, dicen, bueno, pues probablemente sea mejor que se casen, aunque estén muy jóvenes. Nosotros los apoyamos económicamente para que sigan estudiando y los apoyamos en la crianza de los hijos, del hijo que van a ser, para que ellos continúen estudiando y se puedan defender posteriormente en la vida, pero no necesariamente esto es así siempre. Bueno, dice Marlon Flores, uno de los grandes problemas cuando se aborda el tema de querer trabajar con padres es que ellos se resisten a tener algo que ver con la psicoterapia. Es cierto, muy cierto. Ya sea porque no creen ser el problema o que consideren como problema solo a uno de ellos. Sí, probablemente el padre siempre le echa la culpa a la mamá, ¿no? O que sean parte de. Esto es cierto. Pero si uno trabaja queriendo que los padres, teniendo muy presente que uno no va a condenar a los papás, uno no les va a decir, ustedes son los culpables de todo esto que está pasando, no, sino decir, miren, esto ocurre, entonces nuestra idea o mi propósito es ayudarlos a salir de este problema lo mejor posible y que ayuden a su hija a salir lo mejor posible de este problema, ¿no? De un problema que realmente podría no serlo, ¿no? Si se trata adecuadamente. Porque muchos padres no permitirían que la hija abortara por el tema religioso, que es lo que estaban también inmerso en esta problemática, las creencias religiosas de las familias, la cultura propiamente cristiana, ¿no?
o quién sabe si también de otras religiones, ¿no? Que no consideran como opción el aborto. Además de que las niñas también están en riesgo si se someten a este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, prefieren tener al bebé, no importa cuál sea el origen de todo el problema, sino enfrentar lo que viene, y entonces apoyan a la chamaca, apoyan al muchacho, siguen estudiando, terminan sus estudios, en fin, y les proporcionan la posibilidad de una mejor vida, y también para el bebé, ¿no? Entonces dice, sí es cierto, los padres dicen, yo no tengo que ver en ese problema, pero uno tiene que decir, bueno, miren, vamos a platicar, vamos a ver cómo se ha desarrollado esta muchacha en su casa. Si ustedes tienen algo que platicar, sería muy bueno, cómo fue su educación con sus papás, o sea, los abuelos, y conocerlos un poco más, en fin, ¿no? Y plantear no como una intervención acusatoria y superyoica, ¿no? Sino a manera de ayuda para resolver los problemas, a lo mejor no los presentes, sino los que vienen después de que nazca el bebé. María Teresa dice, muchas veces veo que los padres confunden límites con violencia y ejercen controles que exceden lo correcto. Es cierto también. Es decir, que se van a los extremos, o cero límites o demasiados. Esto es verdad, pero cuando hay exceso de violencia, también uno puede intervenir y ver qué es lo que está poniendo el padre en ese niño que es maltratado. Seguramente hay una proyección o una desplazamiento, ¿verdad?, de una problemática personal del padre golpeador en ese niño particularmente. También hay padres que ponen los límites con violencia. ¿Cuáles podrían ser los estragos en esos niños? Pues el peor de todos es convertirlo en un delincuente, ¿no? Que ese maltrato llegue a tanto odio que pueda descargarse en conducta violenta, a su vez, como decía Ana Freud, esa identificación con el agresor, y que pueda empujarlo de alguna manera a no tener clemencia de nadie, ¿no? Erika Eugenia dice, me pareció interesante la relación de la que habló en cuanto a la depresión y adolescencia que viene en su libro. ¿Podría compartir unas probaditas del tema? Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, ya les platiqué un poquito de lo que yo pienso al respecto de la depresión en la adolescencia y sobre todo en el embarazo adolescente. Me parece muy interesante su libro, es muy importante los temas. En ocasiones, dice Isaura Réulo, en ocasiones en las escuelas no ponen límites porque los padres llegan molestos e incluso amenazan a los profesores. Esto es cierto. Además, se vive con un discurso que rebasa las estrategias de psicología positiva y que se vuelve en un desinterés por ambas partes, maestros y estudiantes. Miren, esto generalmente ocurre en padres muy narcisistas que dan un doble mensaje. Por un lado el maestro es la autoridad en el salón de clases, pero no de mi hijo, ¿no? La única autoridad que existe para mi hijo es la mía. Y entonces si yo digo que puede hacer esto, puede hacerlo, no importa que sea en la escuela y no importa que el maestro o la maestra se opongan. Entonces, esta complicidad de los padres con las conductas no deseadas del niño pone en entredicho la autoridad del maestro, ¿no? Y generalmente, incluso las autoridades escolares le dan la razón a los padres para no perder a ese niño por la cuota, por la colegiatura, o si es una escuela oficial, ¿no? Hay madres que incluso amenazan a los profesores con denunciarlos a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública
y con tal de salirse con la suya, ¿no? De que el hijo es el niño Golden Baby y no lo puede tocar ni el aire, ¿no? Pero esto sucede en personalidades sobre todo muy, muy enfermas, ¿no? Dice Evelyn Bravo, dice, ¿cuáles son las psicopatologías más comunes en los adolescentes que ha encontrado en su clínica? Bueno, miren, ya tiene bastante tiempo, algunos años, como, no sé, quizá unos 10 años, pero ha venido en aumento el tema del consumo de drogas, las adicciones. Otro tema muy importante ha sido los trastornos alimenticios. Antes se presentaba particularmente en las jóvenes, en las niñas, a partir de los 13, 14, 15 años, y ahora está apareciendo también en los niños. ¿Qué otro? Bueno, la depresión es un tema terrible, digamos como sustento, ¿verdad? De el cutting, que es una práctica bastante popularizada, digamos, y que en el fondo podría ser un suicidio pequeño, un petit suicidio. Entonces, no hay que despreciar esos signos, esos síntomas, ¿no? Cuando no, ya el adolescente puede planear o idear por lo menos un suicidio y ya de hecho planearlo y luego después intentarlo, ¿no? Estas depresiones mayores que también ocurren siempre están acompañadas de eventos depresivos en la niñez, años atrás, y que van a aparecer en la adolescencia de una manera aumentada. Dentro de las adicciones, el consumo de alcohol es brutal, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Gabriela Camacho dice, ¿de qué forma entonces se recomienda hablar de la penetración? ¿De dónde vienen los bebés? ¿A los niños a qué edad y cómo? Bueno, ese sería ya todo otra conferencia, pero yo creo que se puede ir hablando de esto siempre, ¿no? De una manera muy natural, porque con los niños muy pequeñitos se puede hablar de los animales, de cómo tienen las gallinas porque ponen huevos, de cómo nacen los conejos, de cómo nacen los perros, y los niños ver el nacimiento de un cachorro, sea perro, gato, y bueno, de las aves está un poco más difícil, ¿no? Pero hay posibilidades. Sobre todo en la vida citadina es terriblemente difícil ver estas cosas naturales. Es más fácil en la provincia, en el campo. La gente crece sabiendo esas cosas, ¿no? Pero sí es importante que el niño lo tome desde de una postura como lo natural, no como es con esta cosa más como pecaminosa, como sucia, sino como algo natural, ¿no? Y que cuando llegue el momento el niño pueda aceptar de una manera también tranquila y amorosa su condición de niña o de niño, ¿no? Y aceptar las funciones que va a adoptar su cuerpo en ese momento para después plantear el tema de cómo se engendran los hijos, ¿no? Y ya no es una situación tabú de decir, bueno, las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, la consecuencia puede ser un embarazo, tener un hijo, ¿no? Se espera que sea en pareja, cuando las personas están casadas por el civil, la iglesia, o simplemente deciden vivir juntos y formar una familia. No necesariamente tienen que estar casados, ¿no? Digo, ahora las cosas son así. Entonces, yo creo que lo importante es hablar de estos temas cuando los niños lo preguntan, y es alrededor de los 4, 5, 6 años que los niños preguntan, y generalmente los padres contestan la pregunta desde su
entendimiento de la pregunta, no desde lo que el niño está preguntando. El padre responde en función de lo que él se imagina que el niño pregunta, pero no desde lo que realmente pregunta. La pregunta de los niños en relación a de dónde vienen los bebés y si es cierto que los trae la cigüeña y todas estas cosas, viene en razón del desarrollo de su capacidad de mentalización, de cómo comprender, ¿no? Si es en lo concreto, si es en lo funcional, y para eso tenemos todo el desarrollo cognitivo de Piaget, de Jean Piaget. Entonces, si nosotros respondemos a una pregunta concreta de un niño de 5 años, con una respuesta concreta, el niño lo va a entender perfectamente. Si respondemos a una pregunta de cómo funciona de un niño de 7, 8 años y respondemos con una respuesta funcional, ¿cómo funciona esto? El niño lo va a comprender. Si estamos hablando de un niño de 11, 12, 13 años, el pensamiento ya es abstracto o en vías de la abstracción. Y entonces se puede hablar en esos términos también con un niño de esas edades, ¿no? Y bueno, mayores pues ya tienen toda la información habida y por haber, desde el internet, desde la escuela, desde los amigos, ¿no? Entonces no hay manera de zafarse de una respuesta directa y de la más pura sinceridad. Vanessa, excelente exposición, doctora Delia, aprendí mucho, gracias. Y ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Me faltan 14. Su libro lo encontré en internet, en librería Péndulo.com, en Amazon y en la librería científica libcientífica.com. Ahí lo podrán comprar. Saludos y muchas gracias, doctora, por tan interesante presentación del libro. Soledad, la conciencia de enfermedad y cuando el hijo es el síntoma. Así es, los terapeutas familiares le llaman a esto la familia centrada en el paciente identificado, ¿no? Rocío Rangel, supongo. Desde su punto de vista, entonces, el ideal de educación sexual sería entonces una vez entrada la pubertad para que los jóvenes registren y no intelectualicen. No, lo acabo de decir muy claramente. ¿Cómo podemos mediar entre poner límites a los adolescentes y a la vez brindarles la confianza necesaria para que se comuniquen con nosotros abiertamente? Los límites a un adolescente tienen que ser muy claros y que el adolescente acepte su responsabilidad por sus hechos, por sus actos. Los padres tienen que ser completamente firmes, porque si no, pues entonces no sirve de nada el límite. Entonces, por eso les hablaba yo de el soportar el odio del hijo. Dice Zaret Ríos, con la tecnología como parte de nuestro día, ¿podríamos darnos unos consejos relacionados? Saludos. Pues ya hablé un poquito de ese tema también, de cómo usar la tecnología, porque pues en este momento no hay de otra, ¿verdad? Iván Chav otra vez pregunta, ¿considera usted que la permisividad de los padres, la complicidad de las autoridades pudiera tener alguna relación con el aumento del consumo de drogas? Muy posiblemente sí. Gabriela Camacho, gracias, saludos, excelente. Soledad Pedrosa, muy agradable a nivel conversatorio y nutritivo, muchas gracias. Patricia Aguilar, muchas gracias. Creo que hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí. Hay una pregunta más por acá, maestra Delia. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la clínica psicoanalítica al momento de intervenir con la familia? Tomando como referencia que en México pareciera existir una adoración casi alucinatoria a la institución familiar. Pues bueno, esa pregunta la podemos abordar desde diferentes aristas, porque si bien es cierto que la familia es muy importante, hay una contradicción, y esto lo estamos viendo actualmente con el confinamiento.
en donde la familia es muy importante, pero es también donde se dirimen los mayores conflictos y las peleas más crudas y más violentas, y se está viendo en este momento. Entonces, por un lado sí, la familia es lo más importante, pero también es donde el reservorio de la mayor patología. Entonces, bueno, cuando hay el interés de los padres porque se trate a un niño o a un adolescente, hay que tomar ese interés y esa voluntad para también involucrarlos. Yo les recomiendo que si pueden conseguir los libros, les decía, es Carrie Kelly Novick y su esposo es también, bueno, ella es Novick por él, ¿no? Los dos han escrito libros al respecto de cómo hacer para que los papás se involucren en el tratamiento de los hijos. Y una de las principales herramientas es hacer conscientes a los padres de sus propias problemáticas que están influyendo en la problemática del hijo, para entonces separar cada quien su problemática y entonces con un terapeuta lo trabajan los papás y con otro terapeuta trabaja el muchacho o la muchacha. Esa es la técnica, la estrategia pues de técnica binomio. Pues estamos despidiéndonos ya. Agradecemos toda la información que tuvo a bien ofrecernos, maestra. No sé si usted quisiera agregar alguna otra situación más. Pues estoy disponible para, si me quieren escribir, ustedes tienen mi correo electrónico y me pueden escribir al correo electrónico y hacer otras preguntas. Si quieren, les mando la bibliografía de los doctores Novick para que vean esa estrategia de tratamiento incluyendo a los padres o si pueden. Bueno. Agradecemos su generosidad en cuanto a la disposición que está mostrando y en cuanto a aceptar esta invitación. Muchas gracias, fue bastante productivo y yo creo que un tema trascendente para todos nosotros. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes por la invitación. Les agradezco mucho a todos.